valorarlo y La vamos a inteligencia empezar entonces artificial habla de nuestro, Juan L. vamos a hacer nuestra cuarto encuentro de Juan L. con el comentario de Hugo Gola, con las poesías que vamos a ver y sobre todo con las poesías de Juan L. en China. Este, así que ahí está entrando Leo, así que estamos bastante. Vamos a compartir un poco los poemas que le mandé, así leemos su poema y después... mm, no, este, no, este. ¿Qué pasó? No pasó nada, todavía no pasó nada. ¿Qué poemas vamos a ver? Vamos a ver el primero El que les mandé. cuarto, Eh, el Acá, cuarto envío. el cuarto envío. A ver, un momento que lo Exactamente. busco. Sí, porque, y vieron que lo que les mandé de las obras completas, ahí te pueden leer tranquilamente toda la obra de Juan L. Este, Hay dos envíos de poesía. Ah, no, uno es Hugo Gola no, por eso, uno es Hugo Bola. y hay un cuarto envío, este de 20 kilos. A ver. Veo que estabas muy atenta, Silvia. Voy. El alma y las colinas, 1956. Oh, que todos se den aquí y no en la eternidad errando. Dejar que la gracia de la unidad, como una savia, alce las ramas divergentes hacia el azul ligero, aladas en su mismo destino, y así que todos, aquí cumplidos, no olviden la raíz, una, profundísima, abriendo todas las manos, oh sí, todas las manos sobre los fuegos alegres. Es cortito, pero es precioso. Es que lo Y embellece. es Le- es un poco distinto a lo anterior. Hay una gran evolución. Sí, ¿no? ¿Por qué, Luis? A ver. No sé, pero Sí, falta, digamos, todo lo el de la paisaje. naturaleza, el fluir tan... Acá es más profundo, Más Sí, espiritual. más espiritual, más, ¿sí? sí. Lo que pasa que creo que, no sé si ya lo dijimos cuando leímos el comentario anterior, o lo va a decir Hugo Bola, tiene esta capacidad de la lírica narrativa, ¿no? Que a veces pareciera que está contando algo, como si, y no es contar un cuento, porque a veces hay poemas que son como un cuento, pero no, casi como una reflexión. Por eso, me parece que es una lírica que está reflexionando. Sí. Vicente, para mí es como que escribe y va embelleciendo lo que escribió, porque Ah, lo conecta con otras situaciones, embellece lo que escribe. ujú. Yo Sí, para mí misma pensaba, es un cantor este hombre. Ah, es verdad. aquí No sé, habla más del alma que de la naturaleza, de pronto, ¿no? Sí, Es más Exactamente. un sí, sentimiento que la naturaleza, porque habla de la eternidad errando, no habla de naturaleza. Unidad como una savia alce las ramas divergentes hacia el azul Ahora, ligero, pero habla más del alma que de la sí. naturaleza. Ahora, fíjense una cosa, es verdad, es verdad. Fíjense una cosa, ¿no? Como en un verso puede resumir un contenido teológico, ¿no? Es decir, porque en realidad está hablando de la tierra y del cielo. Dice, sí, que sí, todos se den aquí, que todos se den aquí y no en la eternidad errando. sí, 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 Eh, sí. Me parece si uno lo interpreta desde la propia fe o lo apropia desde la propia fe, podría ser una buena imagen del infierno, de lo que sería el infierno. Estar en la eternidad errando, ¿no? Estar como en la nada misma.
Y vemos, ¿por qué no darse por completo aquí y no en la eternidad errando, ¿no? Como diciendo, perdido en la noche de los tiempos, ¿no es cierto? Y después habla de la necesidad de unificarnos que tenemos, ¿no? Dejar que la gracia de la Sí, unidad, sí, como una savia, alce las ramas divergentes hacia el azul ligero. Mete un Hermoso. contenido, mete un contenido espiritual, de una convicción espiritual, que es la gracia, que podría ser la misma vida de Dios, del Espíritu Santo, ya que celebramos la fiesta del Espíritu, Mm, la gracia de la unidad como una savia, es decir, como algo que unifique desde La adentro, gracia de la unidad me encanta. alce las ramas divergentes hacia el azul ligero. Y dice, aladas en su mismo destino, ¿no? Como diciendo, con capacidad de vuelo. sí. Y así, que todos aquí cumplidos, o sea, cumpliendo nuestro cometido, nuestro propio cometido, no olviden la raíz, una, profundísima, abriendo todas las manos, o sí, todas las manos sobre los fuegos alegres. No, son todas imágenes muy... No olviden la raíz, es como que están enganchados acá, ¿no? Mm, Esa, por eso es, él habla del cielo y de la tierra, ¿no? Vamos, vamos al dulce estar tendido, es estar tendido. ¿Puedo leerlo? Bueno, señor. Es que se me Vos escapa. sos como las alumnas que se sientan en el primer banco, ¿viste? Y que dicen, yo, señorita, yo. Dale, déjame. Dale, dale. Dulce es estar tendido. Dulce es estar tendido, fundido en el espíritu del cielo, a través de la ventana abierta sobre los soplos oscuros. Dulce, dulce. El pensamiento amarillo de allá es nuestro mismo silencio, casi póstumo, libre sobre los abismos. Dulce. Me voy a lo que está en negrita. No, 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 léelo todo. Dulce. Dulce haber en alguna manera muerto hasta el primer jazmín de arriba, que para que me pongo los anteojos, que titila de súbito, en la misma brisa del poema que leemos. Dulce, dulce. Pero has olvidado, Alma, has olvidado. Dulce, dulce. Bajo el vértigo de las enredaderas celestes, estar solo con Keats. Bajo Keats, mejor bajo otra liana eterna. Oh melancolía que se enciende como un jardín sobre la terraza que flota en una luz pequeña. ¿En qué urnas eternas, alma, Etéreas. olvida, etéreas, sí? ¿En qué urnas etéreas, alma, olvidaste tu tiempo y tu piedad? Bajo la breve dicha, algo en el aire, las ramas de la angustia, alma, que llama. Una angustia que quiere dejar de ver en todas partes, De en ser. todo, de ser, en todas partes, en todos los grados de la soledad, desde la piedra, acaso, alma, hasta el ángel que se contrae herido. La vida quiere unirse, alma, de nuevo, por encima de los suplicios. ¿No oyes los gritos profundos del Edén que quiere ser? Qué lindo. Con la lucecita desvelada, sí, perdón,
con la lucecita desvelada, sí, pero tierna, sin el fruto de la muerte y libre al fin de sí misma. Alma, dulce es el sueño, pero no se roba ahora, a la memoria del amor. Mm. Ay, el amor ahora, con los ojos abiertos sobre el infierno, sin poder alzarlos, serenos, hacia el cielo de todos, o bajarlos, serenos, hacia su cielo íntimo, para más puramente devolver. Es Vamos a una hacer maravilla. un ejercicio de silencio. O sea, yo se los voy pasando de nuevo y cada uno va eligiendo en silencio un verso, como hacemos, y a ver si explicamos lo de nuevo, pero con verso. Este de Dulce está tendido. Yo lo voy subiendo despacito. Es como que Podemos, podemos, está podemos tirado y comentar ausente. versos sin comentarios, versos, así como si Bueno, fuéramos los poetas. Y después comentamos entre todos. ¿Leemos? Claro, un verso que les impacta. Sí. a mí me ¿Puedo? gustó, puedo decir, Chichita dijo primero, dale. bueno, Oh, 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 Ay, melancolía, que se enciende como un jardín sobre la terraza que flota en una luz pequeña. ¿En qué El urnas etéreas, ave alma, olvidaste tu tiempo y tu piedad? besito. Ok. Silvia. A mí me gustó dulce, dulce, bajo el vértigo de las enredaderas celestes, estar solo con Ket, bajo Ket, mejor, abajo otra liana eterna. Ok. dulce es estar tendido, fundido en el espíritu del cielo, a través de la ventana abierta sobre los soplos oscuros. ¿Cuánto dice? Ok. ¿Qué más? La, Todo. vi- la vida quiere unirse, alma, de nuevo, por encima de los suplicios. ¿No oyes los gritos profundos del Edén que quiere ser con la lucecita desvelada, sí, pero tierna, sin el fruto de la muerte y libre al fin de sí misma? ¿Puedo decir otro? Bueno, La vida quiere unirse, alma, de nuevo, por encima de los suplicios. ¿No oye los gritos profundos del Edén que quiere ser con la lucecita desvelada?
Bueno, ese ya lo dijeron, ¿no? Sí, Sí, lo pero dijo recién sí, Magdalena. sí, sí, bueno, ya está. Bajo la breve dicha, algo en el aire, las ramas de la angustia, alma que llaman. Mm. Bueno, Vilma, estás mutada, Vilma. Tenés que sacar el microfonito. Mm, qué No me lío. gusta ese de los ojos abiertos sobre el infierno, ese no me gusta, ese lo sacaría. ¿Cuál? El que tiene ¿Cuál? los ojos abiertos sobre el infierno. Hay que vivir la realidad de Y todo. sí, y sí. Ahí este, está. Luisa, los que Sí. yo elegí ya los leyeron, pero Ah, del, parece que ahí está. A ver. Bien, Vilma. Vamos, Ahí salió. Bueno, empezaré a pensar de nuevo entonces. dale. Sí, Luisa. sí, de lo que leyó Magda, de la primera estrofa, me encanta la síntesis que dice acá. Dulce es estar tendido, fundido en el espíritu del cielo a través de la ventana abierta sobre los soplos oscuros. ¿De qué Hermoso. manera los soplos oscuros es todo el temor que tenemos a lo exterior Mm, y tan sintéticamente logrado? Qué bien lo dijiste. Muy sí, bien. Gracias, muchacha, gracias. Sí. sí. Cuando aclara Luisa, yo entiendo perfecto. ¡Ay, mis chicas, mis chicas! Es verdad. Escúchame, Flor. Decí algo. Es una Está sin imagen, se fue a darle de comer a Eva. Esta Este, María Julia, ¿no? ¿Cómo? Graciela Julia, Graciela falta. ¿No y está? Graciela, sí, está mutada, sí, debe estar. Bien, miren, ahora, ¿cuál? A ver, Flor, dale. Este, ¿Cuál sería el mensaje? Ahora sí cometemos, porque siempre está bueno dejarle primero dar la palabra al poeta y escondernos nosotros, y después, en todo caso, opinar, porque nosotros vamos detrás de la poesía. ¿Qué mensaje les deja esta poesía? La impresión de que está tirado, mirando, observando todo y hace que el descanso es bueno porque es contemplativo. Es Ujú, como un estar, wow. Es sí, como que está observando la vida. Sí, ok. Como un carpe diem, ¿no? Como un vivir el día, como Sí, para después ver. sí, Bajo la breve dicha, algo en el aire, ¿no? sí. Sí, las Es ramas, decir, está la dicha y la angustia, ¿no? A mí me claro, gusta, las ramas de la angustia, alma que llaman. Es como algo fuerte. es fuerte, una angustia que quiere dejar de ser en todas partes, ¿no? Es decir, es Sí. una buena imagen de la angustia, porque la angustia es como una especie así de mar, Sí, de Que está, líquido que está derramado en ahí, todas las partes, ¿no? Es decir, es que algo, es está ahí, invasiva, sí. la él angustia es está invasiva, pensando sobre la angustia. ¿Él está pensando sobre la angustia o no la no? está sintiendo. Claro, La está está sintiendo sintiendo. esto. Bien. Sí, como, la está como la, sintiendo y la quiere. como la niebla de esta mañana, una linda imagen de la angustia. Ok. tal Pero cual. yo creo que la está viendo con una madurez muy cálida. Para mí que No, la está elaborando, está con la angustia y está elaborando su angustia. Mm. Y Sí, me encanta esto, dulce, dulce, pero has olvidado, alma, has olvidado. Después esto de la vida quiere unirse, ¿no? De nuevo. mm, Esa necesaria unificación. Siempre se trabaja con los chicos ¿Y qué es mm, Ketz? siempre se trabaja con los chicos de confirmación, en la necesidad de ser, del adolescente, es decir, de ser uno mismo, ¿no? De no tener una personalidad comprada, de no mimetizarse, de ser uno mismo. Pero esta necesidad de unificación, es decir, de estar mm, disgregado en pedazos, en realidad es una experiencia que nos acompasa toda la vida, no es de una sola etapa. Es decir, hay etapas donde uno está Claro. más, necesita justamente encontrarse y saber quién es uno y habitarse claramente. Pero
me parece que esta necesidad de unificarse en los distintos momentos del día y en los distintos momentos de la vida y ser uno, o ser una, este, me parece que es una, y donde uno arraiga, ¿no? Por eso lo interesante es que adentro del paisaje y sin ser un hombre así confesamente religioso, como diciendo yo soy cristiano, hay una espiritualidad profunda con, con buenos basamentos, no es Sí. una espiritualidad así, como etérea, como así, como puro deseo, ¿no? Al aire. Y las imágenes también son. Ahora sí, dice, son- dulce, dulce bajo el vértigo de las enredaderas celestes. mm, Estar solo con Keats, que no sé qué es Keats. Un Bajo Keats. poeta, Keats un es poeta. un poeta inglés, poeta, Ahora sí. No, poeta romántico inglés, Silvia, mejor, bajo otra No, liana eterna. Bueno, no no. sabía quién era, perdón. pero muy bien. Bien, Mira, cuando ¿Puedo, puedo, Silvia, cuando Vicente? yo le dije a mi hija lo que el poeta que estábamos viendo, me dijo, es un cálido, entrerriano cálido, me dijo. qué bueno. Bien, vamos a leerlo a Hugo Gola, lo que nos dice, que es bastante interesante lo que nos dice. Mm. Vicente, ¿puedo decir Igualmente. algo? Sí, ¿Sabes qué me pasó a mí? Me pareció como si el alma le recordara al alma, eh, o sea, como si el alma ya estuviera en un lugar de unión y de paz, y más allá de todo eso, y le recordase, no sé si es que estoy un poco mal, pero como si le recordase al alma los momentos en los que estaba eh, pasando por esa angustia, pero ya desde otro lugar, ok, como desde otro lugar de plenitud, digamos. Eso es lo que yo sentí cuando las escuché. ok, ok. Este, yo les voy a ir comentando algunas cositas de Hugo Gola y les voy leyendo más bien lo que está en negrilla y eh, o vamos leyendo porque es largo, pero me parece que vamos a leer algunos fragmentos. Este, Hugo Gola, acuérdense que es un poeta, amigo de él, que tiene que exiliarse por la dictadura, este, y que incluso le matan a una hija, ¿no? mm, O sea que, y bueno, es el, vieron, nosotros tenemos acá en la Argentina un libro, una revista que se llama, la revista más importante de poesía se llama Hablar de Poesía. Bueno, Hugo Gora también dirige esa revista en México, el símil de esa revista. Una de las primeras cosas que dice Hugo Gora es esto de que porque es espléndidamente monótono. Eso es lindo como rescata su monotonía. ¿Por qué? Porque en sus páginas rige un molde de fantasía que transforma el más diverso material en figuras y situaciones que casi siempre son las mismas. Es verdad, cuando uno lo lee de una manera un poco superficial a Juan L., puede quedarse, como dijimos en la primera, en un paisajista, en alguien que se dedica a sentir así cálidamente los paisajes, pero en realidad, y que cambiara poco. Pero justamente, esta monotonía o esta repetición que él utiliza mucho, porque él repite mucho las imágenes, dice Hugo Gola, forma parte de una coherencia interna que desde el principio hasta el fin de su vida, que hacen que un escritor alcance un propio universo, que pueda explicarse a sí mismo. Dice, su tarea consistió siempre en transformar el diverso material a su alcance, vasto y renovado, en figuras y situaciones que casi siempre son las mismas, dando prueba de esa espléndida monotonía. Le fue dado un tono que derramó sobre una materia que también le era propia.
vale decir que todo el caudal de su obra constituye una suma de astillas arrancadas de un mismo tronco y testimonian un inevitable destino de poeta. De astillas arrancadas, creo que Y entonces acá habla un poco de la coherencia de su sistema, ¿no? Dice, más de 50 años de trabajo para construir pacientemente un orden homogéneo y real, viviente, articulado, un mundo complejo, tejido con la precaria circunstancia de todos, los días, con la alta vibración de la historia, con la angustia secreta de la pobreza y el desamparo, y la repetida plenitud de la gracia. Presiento que una obra de esta dimensión solo se puede realizar con una entrega sin reservas y confiada, persistiendo heroicamente en el registro cotidiano de estados, iluminaciones, descensos, buceos, titubeos y certezas, pero con la humildad de una hierba que florece para cumplir sus cielos, y no por el orgullo de la flor. sus ciclos. pero qué hermoso. No, es claro. Me hace acordar al poema de Rilke, ¿no? Es decir, déjenla a la flor, es decir, ser ella misma. Y si le toca ser vanidosa, déjenla, que a ella le toca hacer eso, pero el poeta no es que se identifica con esa vanidad, sino que eh, él se entrega absolutamente a lo que está viendo y La sintiendo. humildad de una hierba que florece es una maravilla. Qué bien lo dice. No, y la angustia secreta de la pobreza y el desamparo y la plenitud de la gracia, ¿no? Como que une las experiencias más fuertes y contradictorias de nuestra vida, las pone en una unión, ¿no? Ujú. Por eso, este, a los artistas les pasa un montón, a nosotros también, y no somos artistas, pero nos pasa un montón, que el registro cotidiano de estados, iluminaciones, descensos, buceos, titubeos, certezas, es decir, poder percibir que lo que uno está viviendo, por ahí es un momento, por ahí es el temblor, ¿no es cierto? El temblor de una hoja, el temblor, eh, pero es un momento. Considero que esta básica actitud de Ortiz hacia la poesía, no pedirle nada, darle todo, le hizo alcanzar la sabiduría que su obra trasluce, la modestia que predice su obra Que retirada. preside, ¿Eh? que ¿Cómo? preside. Que No que preside. predice, sino que preside. Perdón, que preside su vida retirada. Estas tal vez hayan Pedí- sido las leyes que instauraron su libertad, las que lo volcaron hacia esto, ¿no? Que veníamos diciendo, el auscultamiento de su corazón y le ayudaron a descubrir el ritmo del mundo, conocimientos esenciales para elaborar un universo poético como el suyo. En su provincia natal, sin moverse casi de ella, sin deambular por ciudades fabulosas ni países extraños, volcado pacientemente sobre sí mismo, reconoció como aliados naturales el trabajo diario, el tiempo disponible y vacío, una equilibrada combinación de lucidez y abandono, para aferrar todos los hilos y reunir todas las voces. Aquí me, me encanta esta actitud de auscultamiento de su corazón, pero no para encerrarse en algo así, ¿no es cierto? No en un ego, en una búsqueda de sí mismo, sino para descubrir el ritmo del mundo. Conocimientos, o sea, él necesita ser muy fiel a sí mismo y a todo lo que sucede en su corazón para descubrir el ritmo del mundo y los conocimientos esenciales para elaborar un universo poético como el suyo. Y entonces después pone las herramientas, ¿no? El trabajo diario, el tiempo disponible y vacío, la combinación de lucidez y abandono, para cerrar todos los hilos y reunir todas las voces. Qué bien se expresa. Es otro poeta el Es mismo, otro ¿eh? poeta, sí, sí, sí. Dice acá en este otro párrafo.
Nada de lo expresado en los poemas podía ser ajeno a la experiencia cotidiana del poeta. Nada de lo experimentado con la palabra podía distanciarse de su existencia. Vida y poesía debían entonces ser construidas juntas y apoyándose una en la otra, alimentándose una de la otra, constituyendo ambas los polos de una dialéctica que se repetiría para siempre. Está bueno esto, ¿no? Que nada Sí, queda fuera Sí, de la poesía. sí. Debe haber sido un hombre feliz. Claro, pero constituyendo todo, se alimentaba una vida y poesía, Sí, pero polos de una dialéctica, ¿no? Es decir, una oposición. La contradicción de la existencia no es una poesía idealizada, ¿eh? No, no. Dice Gola que esto es muy extraño, hay un ejemplo en toda la literatura argentina. Eh, Qué difícil resulta en ella deducir una vida a través de una obra. Tal vez por esta causa la obra de Ortiz se nos aparezca tan absolutamente original y solitaria. No creemos que tenga antecedentes reconocibles en nuestra literatura, ni que entronque en ninguna de las líneas de nuestra tradición poética. Tampoco sabemos qué sucederá cuando realmente esta obra, vasta e inagotable, empiece a nutrir las corrientes actuales de la poesía del país. Pues su sola presencia funda una tradición ineludible en adelante, ya que la sustancia es el país y su desdicha. El hombre argentino que, encarnado en el poeta, recorre libremente los Hola, territorios, querido. Estoy con la página del Zoom. recorre libremente los territorios del sueño y la alegría, sin alar, Alardes. sin alardes, está acá está separado, sin alardes ni gestos abruptos, porque la poesía no busca, nunca, no, ella espera toda, desnuda con la lámpara en la mano en el centro mismo de la noche. Excelente, qué hermosísimo. lindo, qué lindo, Hermoso, hermoso. qué lindo. Seguimos, Bíblico. seguimos. Y entonces después de remarcar el silencio, o sea, o el ocultamiento de su obra, dice, habrá que evitar sistemáticamente los vínculos con una cultura falseada, aunque difundida para salvar la pureza e integridad de una obra literaria en nuestro país. Ah, Creo que la escasa vigencia de un pasado con momentos brillantes y la desorientación actual aconsejan esta vía. En este sentido, el camino de Ortiz nos parece ejemplar. Vamos a leerlo de arriba porque no lo entendemos. Nos llama, sin embargo, la atención que una obra de esa magnitud haya sido construida en el silencio, aislado de una ciudad de provincia, o en tácito enfrentamiento con toda la cultura oficial, a la que Ortiz sabiamente ignoró y a la que expresamente negó en su poesía. Y ahí se pregunta, ¿habrá que evitar sistemáticamente los vínculos con una cultura falseada, aunque difundida, para salvar la pureza e integridad de una obra literaria en nuestro país? ¿en qué año murió? 1978. Está politizando ahí un poco, ¿no? Exactamente, sí. Ah, claro. Él tiene una Como, postura, aparte, tiene una postura gola, antisistema, que se ve. y hay como una desvalorización, una minusvalía por el interior, ¿no? Porque rescatan, en el otro también, cito Lema también, como que a pesar de ser del interior, como si fuera que son raras las personas del interior que tienen talento. Me pareció raro. Noté como en los dos reportajes como una desvalorización de la inteligencia en otro lado. sí, Como que a si mí no me es acá, pareció igual. Yo creo que habla de las oportunidades. sí, Sí, pero sí, puede pero ser. no, pero en realidad lo que se pregunta, me parece a mí, es Mm, frente a la cultura, no diría la cultura oficial, pero al círculo de los literatos y la cultura que emerge y la cultura que claro. es la que vence, ¿no es cierto?, en los medios. ¿Habrá Mm. que oponerse a ella para poder conservar la pureza? Bueno, es una pregunta
Cultura falseada, dice, cultura Sí, Bueno, falseada. el Sí, Dios atiende en Buenos Aires, dicen. claro, tal cual. es fuerte porque me parece que el mismo Juan Eles, y eso uno lo ve en los poemas chinos, cuando se mete con figuras de Borges o palabras de Borges y los reinterpreta. Entonces, me parece que él no se opone a Borges, él en todo caso hace su camino lo retraduce a su manera. ¿Entendés? O sea, no se mete en esa pelea, pero a mí me gusta lo anterior que leímos, que la fidelidad a uno mismo nos hace universales. Eso lo decía Borges, como diciendo, Borges era tremendamente argentino, tremendamente así de Buenos Aires, tremendamente, y a la vez abierto al mundo, ¿no? Es decir, Ujú. no podía ser abierto al mundo si no era tan fiel a Buenos Aires y viceversa, ¿no? Es decir, esa universalidad viene de una fidelidad a sí mismo. Claro. Volviendo a Juan L., mirá lo que dice acá. Perdón, ¿podés volver un poquito atrás? Sí. Dulce, respecto del comentario que estuvimos escuchando, lo que dice él, nuestro poeta, dulce es estar tendido, fundido en el espíritu del cielo, a través de la ventana abierta sobre los soplos oscuros. Mm, Está en la realidad él. ajá. Yo creo que a Ortiz lo caracteriza la pureza de su percepción, ¿no? De la Ok, realidad. ok. Sigue, está muy bien. Sigue diciendo, y cómo está bueno porque interpreta, Gola está interpretando mismo versos como leyó también Magdalena que leímos hace un ratito, ¿no? Es decir, como que está metido adentro de lo que dice Gola. Sí, En esta búsqueda de la armonía y la unidad, lleva Ortiz empeñada toda su vida, y casi todos sus poemas son un diálogo entre casi todos sus poemas son un diálogo entre voces que se responden, interrogan sin siempre levantar todos los velos y aprender en su desnudez la primera vibración de cada cosa y su misterio. Eso es precioso. Y entonces está ese diálogo que ya lo leímos, ¿se acuerdan? sí. Entre, eh, y acá un poco entonces viene la relación con otros poetas, ¿no? Es decir, de vuelta se pregunta esa especie de olvido, y dice, debemos sin embargo agregar, para ser justos, parafraseando la expresión de Valéry sobre Mallarmé, que en cada ciudad del país un joven secreto está dispuesto a hacerse despedazar por sus versos y por él mismo. Miren que en una frase trata de describir el perfil martirial Sí, De él mismo. sí, de Juanel y del sí, mismo sí. también, claro. Pero ¿qué sucede entre nosotros para que las obras más intensas y verdaderas tengan que vivir solitarias y silenciadas? Y sus autores apoyarse solo en la propia fe esencial, en la heroicidad de una existencia que desdeña el olvido y que se ve obligada a crear a pesar del aislamiento y la orfandad. Ve que no niega la Está fe, expresando lo que él. no hace es aferrarse a dogmas, pero no niega la fe. No, pero acá está hablando de otra cosa, ¿eh? Está hablando Pero no, de qué es lo que nos sucede. Algo debe andar muy mal para que las obras de escritores como Macedonio Fernández o Juan L. Ortiz no sean Sí. utilizadas sino tardíamente, con desgano, por el caudal vivo de la cultura argentina. Es está decir, hablando de él mismo ahora. no lo sé. Me parece que sí. Me, me parece más bien que se pregunta, Claro. pues, ¿por qué uno tiene que pertenecer a la cultura A ver. social y circular para no ser olvidado, ¿no? Está hablando de la necesidad de la vigencia. Ujú. Por- Bueno, enfoca el problema de la cultura argentina, claro.
que hoy sería peor todavía. Y acá entonces cita las obras que él leyó, ¿no? Es decir, el escritor chino Li Taipo, Proust, eh, Clemens, o no sé cómo se pronuncia, el poeta norteamericano, Metterlink, Rilke, Pasternak, Keats, Shelley, Metterlink, qué lindo. le ofrecieron su fraternidad iluminada. Su aislamiento, entonces, el arco visionario que lo sostuvo sin desgaste, dice, permitiéndole crear y crecer, sin mella la alta catedral de su poesía. Su aislamiento se transformó en impulso y reunió a todo lo Renunció. que no fuera el humilde y paciente trabajo con las palabras y la música, que lo unieron al amparo del silencio, con las hojas, las hierbas y el río, que siempre fluye, despejando los cambios del tiempo. Miren qué linda manera de... Mm. Pero se vuelca él mismo. Fue muy No, bueno. no sé, no lo sé tanto, Magdalena, porque no lo conocemos tanto a Hugo Bola. No, pero en esta, yo tampoco, nada, yo para nada. Pero esa expresión es de Sí, él. Se está hablando pero sí de que habla Juan lo que L. Pero no está está diciendo. hablando de Juan. Está hablando de Está Juan L. hablando de Está hablando Juan de Juan L. L. Está hablando de Juan L. y me parece Ya que lo sí, sí sé. coincide mucho con lo que nosotros estamos leyendo de Juan L. Mm. A- Ahora, son ay, no me sale. ¿Viven en el mismo lugar? Mirá, fueron Terráneos. amigos, Gola y Saer eran rosarinos y se cruzaban. Ah, Cruzaban el Paraná y cuentan la anécdota muy linda, cuenta Saer, de que cruzaban que el iban en Paraná, balsa. cruzaban en balsa Claro, yo también temprano, hice en pasaban el balsa. día con Juan L., se comían un asadito y a la noche, en el último viaje de la balsa, se volvían. Claro, conozco esos viajecitos. Sí, yo también, cuando Somos íbamos a varios, Corrientes. somos varios. Bien, sigamos. Acá lo cita Ungaretti. También para Ortiz como para Ungaretti, el suplicio comienza cuando no se encuentra en armonía. En esta búsqueda su poesía se fue ampliando hasta abarcar un ámbito cada vez mayor. Se hizo circular e envolvente para que en ella se unieran los contrarios y él pudiese compartir las virtudes de la totalidad. Y cita que también este poema también lo vimos, ¿eh? Ráfaga del vacío del abismo que hace temblar como húmedos cirios a las plantas con luna y vuelve los caminos arroyos helados hacia la nada. Ráfaga del vacío del abismo, visos todos, visos sobre la gran soda. Y entonces dice aquí, pero en los últimos ya no es la flauta, sino toda una orquesta, tejiendo y destejiendo, hilando siempre con música y silencio, atenta solo a las señales sutiles del poeta que organiza una sabia polifonía con todas las voces del universo. Tenemos la impresión de hallarnos ante una red de palabras, delicada y precisa, aunque aérea, semejante a esas inmensas construcciones que las arañas pacientemente entrelazan, pero destinadas esta vez a registrar la música del mundo y el lastimado grito del hombre. ¡Wow! El lastimado. Ajá. Sí. En lo que fuiste muy rápido. Sí, es que, bueno, vamos. Quería ver qué le pasaba, que no me acordaba. Yo lo leí, pero no me acuerdo qué decía la modificación en su trabajo. Ah, No, pero acá sí. no, nos parece que en poemas como La colina, del otro lado, el Gualeguay, despliega en coincidencia con Pavese la idea de que narrar es como nadar o bailar. Es como realizar un movimiento en un líquido homogéneo y maleable. Danza inacabable que origina figuras e imágenes sobre el espesor precario del tiempo. ¡Wow! O sea, es describiendo un estilo de trabajo, ¿no es cierto? Sí. Y, y cómo lo ve
Bola. Líquido homogéneo, dice. Ajá. No, pero aparte el juego, la danza, Ujú, Sí, eh, el movimiento fluido. sí, Estamos frente al río, ¿eh? Estamos frente al sí, río claro. Paraná. Claro, él no. un salvavidas, por favor. Su lugar está. ¿Alguien quiere leer otro lector? Inés, léete cada verso, dale. Cada verso es un avance hacia lo desconocido, y en esta marcha surgen palabras y recuerdos, situaciones e ideas imprevisibles en el comienzo. Quiero decir que es nadando en el líquido maleable e indefinido del lenguaje, donde Ortiz descubre la modalidad de sus estructuras poéticas. En aquel silencio anterior tienen su origen y luego, cuando las palabras ya son el poema, este nos vuelve a alojar en el silencio, en el encantamiento que solo la poesía es capaz de engendrar. No es por consiguiente la extensión de los textos, ni la disposición de estos en la página, ni la referencia a sucesos objetivos lo que puede diferenciar el verso de la prosa, sino más bien la actitud del escritor frente al lenguaje, el sentido profundo de su utilización. O bien la palabra constituye una llave para entrar al reino de la libertad, o es el testimonio de un vasallaje a las cosas, a su peso sordo, consistiendo en definitiva en una reiteración de lo obvio. Ok, Ortiz, ok. Importante esto que eh, comenta. Sí, porque paremos porque es denso Sí, sí, además sí, es muy bueno, está muy no bueno. sé, para mí es muy especial, muy de la literatura. claro. sí, y es así, porque a veces uno lee una novela y vos te das cuenta que aunque sea prosa, estás leyendo poesía, ¿no? Porque es Bueno, como, eso pasa con como el Borges también. autor, claro, mm, cómo el autor utilizó el lenguaje, ¿no? Sí, claro, pero está bueno eso, que no es un tema metodológico, sino es la Claro, actitud. La sí, actitud, dice. Es el talante, es como una actitud espiritual, es como una Ujú, decisión interior. Ahí está. Es una sí, decisión interior frente al sí, lenguaje, de ujú. utilizarlo de una manera o de otra, Sí, bueno, para el fin que él quiere poner, ¿no? sí, sí. Es Sí, mucho más allá. canaliza a través del lenguaje. Claro, pero es mucho más allá de una utilización metodológica, como diciendo, bueno, tengo acá una oferta de maneras de expresarme, voy a ver cuál sí. elijo. Y No, no, bueno, no. por ahí se llama don, talento, y es eso, no hay otra, Claro, no es que, exactamente. claro. Ahora sí, seguí leyendo un poco más, leamos un poquito más y cortamos. Ortiz, con su obra, nos demuestra que solo libera el tratamiento poético de la palabra, lo demás sigue siendo esclavitud. Se coloca así, sin proponérselo, a la vanguardia de una literatura que afanosamente busca ampliar los límites del verso, derribando todas las fronteras y Me haciendo, perdí. y haciendo que el lenguaje sea únicamente materia para la poesía. Si nada puede quedar fuera del poema, ¿se justifica acaso otro uso del lenguaje que no sea el poético? Para Ortiz, la palabra poética es creación. No existe para él discurso lineal, precipitación ansiosa sobre el filo del tiempo, sino desplazamiento sutil y múltiple, captación simultánea del espacio-tiempo, vigencia permanente de todas las áreas de los sentidos, ejercicio reiterado de aquellas correspondencias que tempranamente descubrió Baudelaire. Quizá por ello puedan confluir en los poemas de Ortiz lo puramente lírico y la entonación épica, alternándose y hasta enriqueciéndose en este movimiento de tensiones y distensiones que sigue los ocultos pliegues del alma y el ritmo de la esperanza. El equilibrio, en fin, lo establece Ortiz, como sucede en la música actual, mediante una variación de la intensidad tímbrica en una pura relación de sonidos y una compleja vinculación de sentidos. Sus palabras ascienden y descienden,
giran, giran y se queman, alcanzadas siempre por los ardores de un viento total. Qué Por, bueno que está Eso esto. está Sí, Buenísima. sí. Por eso la reiteración temática no constituye nunca repetición, sino más bien cumplimiento de una ley formal de fantasía que preside toda la obra de Ortiz. Su insistencia demuestra un intento siempre renovado por aferrar imágenes que lo llaman y que le obligan a repetir incansablemente su gesto para derrotar la inevitable desesperanza, el áspero sabor de la ceniza. ok. Gola es menor que Ortiz. Es menor, sí, Ah, Es una porque verdadera, hay una ¿no? admiración ahí, ¿no? Claro, una sí. Chichita, ¿qué decías? que es una verdadera exégesis este Sí, texto Sí, sí, respecto a Ortiz. sí, Parece. sí. Pero se nota la admiración de Gol hacia, Sí. sí, ¿no es cierto? De lo hacia Ortiz. lírico, de lo épico, de Sí, las tensiones y las distensiones entre los pliegues del alma y el ritmo de la sí, esperanza. sí, El equilibrio lo sucede la armonía de la música, ¿no? Es decir, sí. y la vinculación La sentido. intensidad tímbrica. Sí. Qué bueno. Y esto a mí me parece esto que dice al final, ¿no? El gesto para derrotar la inevitable desesperanza, el áspero sabor de la ceniza. Es como Sí, que en todos los poemas él va como ascendiendo desde un lugar justamente como de ceniza, como un ave fénix va surgiendo hacia la luz, hacia lo eterno, hacia el cielo, ¿no? En todos los poemas surge esto y después sube. Sí. Vamos a dejar de compartir, así nos Ay, vemos, porque leímos bastante. Estaría bueno que, si quieren, mírenlo un minuto para darse tiempo a pensar, porque como leímos casi 5 páginas, de rescatar algo, ¿no? Mírenlo un minuto, un pedacito de todo esto que leímos que les haya llamado la atención. Es como una manera de apropiarlo. Este, quizás ya lo dijimos, quizás sí, no, pero Pero ¿y cómo se vuelve? no, piensen en la memoria interior que tiene, no lo pongamos ahora a mirar el texto. Ah, no, para tanto no me da. Bueno, si quieren lo pongo de vuelta, pero es No muy me largo. importa. ¿a quién analizamos? ¿A Gola o a Juan L? No, olvídate de Gola. Y Gola, agradecerle a Gola que escriba también. Sí, Sí. Ahora sí. por ahí le pagaron y para que haga el artículo. Este, No, no pareciera, ¿eh? no, No, pero así, por ejemplo, destaca la generosidad de Juan L., ¿no? De Sí. entregarse completo a su tarea, ¿no? Sin reservas y la confianza. Yo creo que parte de que nosotros no nos entregamos por la mitad a lo que fuera, es un poco de egoísmo, ciertamente, pero otra parte es la falta de confianza. Falta de confianza en nosotros y falta de confianza en los demás. Es decir, vivimos en un mar de desconfianza que nos paraliza. ¿Viste? porque Yo creo que Ortiz tiene simpleza. Sí. desconfianza no. No, él no, nosotros vivimos No, en la no, realidad. no, no, Estoy hablando de lo que yo percibo de la realidad aquí, sí, actual. Es decir, después lo del ocultamiento de su propio corazón para abrirse al mm, mundo. mm. La capacidad de integrar, que me parece que es muy propio también para nuestra vida, poder integrar la experiencia cotidiana de todo al hilo espiritual o al hilo poético o a la actitud poética como una actitud poética vital, ¿no? A mí me Oh, gusta que está siempre presente la integridad de su esencia, ¿no? Él es fiel a sí mismo. A Ok, través de toda su poesía, él es fiel a sí mismo. sí. sí. Y esto que decía que su sola presencia funda una tradición, ¿no?
ya que la sustancia es el país y su desdicha, el hombre argentino que encarnado en el poeta Mm, corre libremente los territorios del sueño y la Ay, alegría, sí, justo estaba leyendo eso. sin alardes ni gestos abruptos, ¿no? mm, Sí, hermoso Sino eso. porque la poesía no busca, sino que espera. mm. Espera desnuda con la lámpara en el centro mismo de la noche. A mí me gustó, se recogió para aclarar los propios mitos y los Ok, de su región. ok. Escuchó las lamentaciones perdidas casi de las antiguas culturas indígenas exterminadas. Ok. Dice algo más, Igual. pero me impactó lo de las culturas indígenas. A mí me gustó cuando habla que en sus poemas teje y desteje, ¿no? Hilando siempre con música y silencio, atenta solo a las señales sutiles del poeta que organiza una sabia polifonía con todas las voces del universo. Me pareció como eso, palabra y silencio, ¿no? O que sus poemas nos llevan también a un silencio, a una reflexión. A Y una que meditación, sí, meditación, sí. y eso de tomar todas las voces del universo, ¿no? En Sí, un poeta que está aislado, pareciera, pero no es así. Sí. está muy bien. Yo Este, empecé a notar algo que me gustó, pero se me perdió. Cada ajá. verso es un avance hacia lo desconocido. Ah, Esa, ese análisis que hacen ahí, pero no encuentro, no sé si fue una de las últimas, que está muy interesante, ¿no? ok. Luisa, Sí, señora. lucidez, lucidez y abandono para unir todas las voces. La Mm, poesía espera en el centro mismo de la noche. Organiza una sabia polifonía con todas las voces del universo. Sí. A mí me gustó casi el final que leímos. El equilibrio, en fin, lo establece Ortiz mediante una variación de la intensidad tímbrica en una pura relación de sonidos y una compleja vinculación de sentidos. Sus sí, palabras ascienden y descienden, giran y se queman, alcanzadas siempre por los ardores del viento total. ok. Después La acá cuando búsqueda, dice, su sí, aislamiento entonces se transformó en impulso y renunció a todo lo que no fuera el humilde y paciente trabajo con las palabras, Sí, la sí, música, que lo unieron al amparo del silencio, con con las palabras y la música. las sí, hierbas, el río, que siempre fluye esperando los cambios del tiempo. Sí. Nos gustó todo. Ajá, sí, todo. Muy buena el análisis que hace. sí. Yo en un momento sentí lo de la monotonía, lo sentí cuando estaba leyendo y no lo dije, pero lo sentí. Ujú, Acá ok, encuentro un párrafo muy lindo. Dice, Ortiz, con su obra, nos demuestra que solo libera el tratamiento poético de la palabra. Lo demás sigue siendo esclavitud. Sí, Claro, ah, porque en qué realidad bárbaro. la palabra, cuando se usa en poesía, está haciendo referencia al ser. Sí, Y con este tipo de discurso no se puede llegar sí, a expresar sí. el ser. Por sí. eso es que Heidegger dice, lo que importa lo construyen los poetas, citándolo a Heidegger. Este, Mira, mm, este, muy bien, bueno, vamos a hacer el de los 5 minutos de descanso. ¿Vale? ujú. Y después nos vamos a disfrutar un montón. Leemos los dos poemas que nos quedan y disfrutar 4 o 5 poemas chinos que son bárbaros. Los estuve leyendo con mi amiga ¿viste Ian. cómo dice en un momento también, que no sé qué parte lo estaba buscando,
que habla de que busca la palabra exacta para expresar lo que siente, que él la piensa y hasta que no encuentra la palabra no la plasma, digamos, ¿no? Ajá. Sí. Es cada palabra exacta busca. Qué No, bárbaro, estamos me aprendiendo un encanta. montón, ¿eh? Menos mal que lo que aprendemos no nos olvidamos, ¿no? Así que no te preocupes, Marta. Que lo que aprendemos queda. Vas a ver que queda. En En algún algún resquicio momento aparece, en algún momento en algún aparece. momento aparece, sí. Ahora sí. Vamos. Ujú. Vamos a compartir y vamos a leer. Este, si las escamas del crepúsculo. Si las escamas del crepúsculo en el filo último de noviembre sobre el río, o el éxtasis de los velos de noviembre, fluyendo hasta la noche y más allá, increíble de ecos y de fugas y pasajes, no se sabe ya qué despedida o qué llamado. Sí, el fluido profundo sobre oro, que nimba la barranca e inscribe místicamente un árbol, alto y radia hasta cuando unos vagos pétalos de iris. Sí, sí, el verde y el celeste, revelados que tiemblan hacia las 10 porque se van, y en la media tarde se deshacen o se pierden en su misma agua fragilísima. Sí, 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 pero vino la luz, estaba solo la luz detrás de las persianas, de la mañana íntima. Vino la criatura eterna, el sentimiento de las estrellas, la Eucaristía de los mundos, el alma primera, antes del prisma, con esa flauta blanca, inefablemente blanca, siempre impuesta sobre el caos. Vino la luz, vino la niña esencial, imposiblemente pura de las hojas y de sus propias alas, hasta un olvido lleno de ellas, como de la mirada única de un estío nunca visto. Lo voy a ir pasando en silencio, así rescatamos versos. Ok. ¿Qué verso quieren rescatar? La Eucaristía de los mundos, Vicente, a mí Ok, me llamó mucho la atención. ok. Mira, me hizo acordar a Teilhard, cuando en China tiene una poesía, un escrito sobre la Eucaristía sobre el mundo. Y además la maravilla de decir las escamas del crepúsculo, ¿no? Sí, el Eso es título. hermosísimo. A mí me gustó el verde y el celeste Ay, revelado, justo, Ay, a justo mí eso estaba también ese. leyendo. Sí, porque yo Eh, también. Habla del cielo y la tierra, ahí, ¿no? Sí. A mí me gustó casi al final, sí, sí, pero vino la luz. A mí Estaba también. solo la luz detrás de las persianas de la mañana íntima. Vino la criatura eterna, el sentimiento de las estrellas, la Eucaristía de los mundos, el alma A mí, primera. Qué hermoso. Hermosísimo. Magdalena, sí, a mí también. Es como si Muy- fuera al tiempo antes de antes, ¿no? Como si fuera el nacimiento nuestro antes del primer momento, ¿no? Mm. El alma primera. como,
La Eucaristía de los mundos, el alma primera. Ok, A mí me gustó el verde y el celeste revelados, ok. que ya El lo fluido, dijeron también por ahí, pero el fluido profundo sobre oro que nimba Ah, la barranca e inscribe místicamente al árbol. sí. Este a mí es, me... Yo es iba a el, decir lo mismo, Luisa, yo iba a elegir lo mismo. Igualada, Graciela, igualada. sí, porque aparte es el oro de la tarde, ¿no? Que Me encantan todo se tiñe, las entonces escamas del ilumina. crepúsculo en el filo. Me da la sensación de que es el agua, las escamas, el pescado Mm. y el cielo. Bueno, vamos a Junto a la Hierba. ¿Alguna lectora que no haya leído? Bueno, yo puedo leer ahora. Dale. A ver en cubano, dale. Junto a una hierba. Yo la llamaría velilla o plumilla. Mas para qué el nombre, si es una sutil aspiración o una oración delgadísima. Es la más alta de todas, la más alta, para la cortesía, al parecer de todas las otras hierbas. ¿Ante qué hay de primero? Con una fina espiga al principio, de tallo casi invisible. Sube hacia el plumón, hacia un aura de copillos, hacia su propia luz de comulgante, en los altares de abril, sobre el dulce sacrificio de las verbenas de abril, y los dones miniados por los genecillos hondos de abril, y hace por poco flotar a las colinas, en tapices blancamente punteados con la seda de sus horas, hasta que estas, cuando son la estrellita suspendida, muy pálida y apenas hilada, ay, de una agonía. ¿Quién dirá de sus sentimientos, oh voce, para el azul, y para el Dios profundo de su homenaje sin fin? ¿Quién de su danza reverente entre las mariposas, o espectral en el presentimiento del crepúsculo, bajo un latido de aguaciles? ¿Quién de sus minutos de otra brisa, o de rayos misteriosos, o de hálitos ya de no se sabe qué espíritu, pero que curvan delicadamente como un escalofrío sobre el mismo sueño de todo? ¿Quién de su exaltación pura de cirios, cuando el atardecer abajo se ha perdido? ¿Y quién de su silencio fluido y algo fosfórico en la gravitación de los rocíos eternos, y de sus saludos casi íntimos que hacen nevar aún más la luna, o encenderla de votos fragilísimos en una duda de ángeles, o quizás algo sorda? Su corazón es así, de los imanes insospechados de una luz que no sabemos, pero se alza gentilmente y se inclina gentilmente en el círculo de la más perfecta adoración, igual a un surtidor que no olvida a su deidad oscura y alterna con los otros, sus hermanos, una dulce medida en el rito más aéreo. Ok. Lo Esta leí todo porque mi página me currículum resulta requiere. distinta. Pues porque es una imagen muy sencilla que él la trabaja, que es una pequeña hierba, ¿no? Que se levanta sobre todo. Sí, Su danza reverente entre las mariposas, o espectral en el presentimiento del crepúsculo. Eso está muy bonito. Ujú. Una Sí, oración delgadísima. Me sí, encantó eso. ajá. Como de un yuyito que yo lo saco de mi De la jardín y hierba como él hace una poesía, ¿no? Es maravilloso. A una mí me fina. hace acordar un poco, ¿no? No en su modo de hacer poesía, pero sí en sus temas, a nuestra amiga Emily Dickinson. ah, Mm. Una Sí, luz abundante en los sí, altares de abril. sí. Sí. Mm. A mí me gustó sobre el dulce sacrificio de las verbenas de abril. Y también encenderla de votos fragilísimos en una duda de ángeles. Eso también me pareció como interesante. La Ay, estrellita suspendida. Sí, ¿No?
¿Quién es Bosé? No lo sé, Vicente, no lo sé. ¿Será Miguel Bosé? estaría bueno. Hace flotar las colinas en tapices blancamente punteados. ¡Qué hermoso! Con la Hermosísimo. escena de sus horas. Sí, ahí habla de un yuyo. Yo la verdad que estoy sorprendida. A ver, de un yuyo. Todo lo que puede decir de un yuyo, ¿no? Claro. De un yuyo flaco. Ahora no los voy a sacar más de mi jardín. Van a crecer plantas con yuyos. Cuando ves ahí un yuyo escuálido que trata de sobrevivir, mirá todas las cosas que dice. A Chichi le voy a decir, no me lo saques. No saques eso. Ahí Claro, cuando bate ese decía muchacho. de El yuyo aunar flaco. decía de aunar todas las voces, desde lo más sencillo de la creación hasta lo más elaborado, Qué de la bárbaro. hierba, digamos, a la orquídea. Sí, Está todo presente, está presente en todo la creación. Y sí, Y el yuyo aparte, flaco también. le pone un gesto de adoración, ¿no? Se alza gentilmente, sin Danza reverente entre las Nada, mariposas y de espectral, milagro. en el presentimiento del crepúsculo, bajo un latido de aguaciles. ¡Qué hermoso! Vicente, no sé si estás de acuerdo, pero en realidad es una descripción, pero hecha poesía a través de las referencias, ¿no? A las que alude. Pero hay una descripción, más que en las otras, Trabaja muy bien el lenguaje. por supuesto. Claro, como dijo antes, piensa antes de buscar la palabra exacta. Sí. Bueno, vamos a seguir. Otra lectora que lea Cómo mirarán las nubes. ¿Cómo mirarán las nubes a las almas de mayo, lejanísimas aún, con su soledad de la mano sobre las gramillas del sueño? Los otros finos humos, dividiendo casi el silencio a lo largo y apenas visibles como estos en la perla del minuto. Y esas almas, a su vez, pasarán el abismo desplegándose hacia las nubes, más allá del puro recuerdo o de la pura imagen, en el heroísmo ya de vivir esas nubes, bajo su forma un tiempo única y fugaz, parecidas a sí mismas. ¿Cómo mirarán esas almas a esas nubes? Se harán ellas mismas nubes niñas para entrar de verdad recién en el reino de los cielos, devenidas enteramente las gasas altas del momento que pasa como ningún otro ha pasado jamás, y a la par las cintas pálidas de mayo, idénticas y siempre diferentes a la vez. Oh, las almas hermanas del porvenir, mirando y cerrando los ojos luego para mirar de nuevo, ajenas a los cuidados angustiosos de hoy, la vieja llaga del desgarramiento en el ser, curada al fin, siendo ellas todo el otro o los latidos del otro, en la enajenación requerida para acceder al reino del aquí y del allá y del más allá hasta las arenas sin nombre, y alzar la oscura palabra, oh poetas libres del azar, la sangre misma del ángel. Es otra. Sí, No, es mi otra, amiga. Ah, esa es otra. Sí. Me pasé. Acá, Sí. acá. Sí, ¿no? Las nubes. Las nubes como protagonistas, ¿no? No es el poeta que mira las nubes, son las nubes que lo miran a él. ¿Cómo mirarán las nubes? Ellas Claro, son las que, ellas ellas están son, mirando. ellas son las que miran. A las almas de mayo. Mm. Lejanísimas con su soledad de la mano, sobre las ramillas del sueño. Y esas almas a su vez pasarán el abismo, desplegándose
hacia las nubes. Ujú. Es la imagen de la trascendencia, ¿no? Cuando nos toca Claro, trascender. en el Y heroísmo ya en el dividido. heroísmo ¿Eso qué viene a ser? ¿Que devuelven la mirada? ¿Cuándo? Ahí donde dice, y esas almas a su vez pasarán el abismo, desplegándose hacia las nubes. Sí, es el ascenso de las almas, ¿no? claro. Parece. Sí, como devolviendo la mirada de las nubes, digo yo, Mm. pero no sé. Más allá del puro recuerdo o de la pura imagen, en el heroísmo ya de vivir esas nubes bajo su forma a un tiempo única y fugaz, parecidas a sí mismas. Mm. A ver, hay que darle vuelta. Mm. Con su forma a un tiempo única y fugaz, parecidas a sí mismas. Mm. Sí, Las nubes niñas, qué hermoso. sí, ahora, bueno, en la estrofa siguiente, ya fíjense que cambia, ¿no? De lugar. Es decir, ya son las almas las que miran a las nubes, Claro, Sí, las almas miran a las nubes. las ¿no? Mm. nubes niñas. Entonces es uno cuando está mirando las nubes, devenidas enteramente en las gasas altas del momento que pasa, como Sí. ningún otro ha pasado jamás. Es verdad, porque uno a veces ha sentido el movimiento de las nubes como un signo sensible del tiempo que pasa y del instante que está pasando. Ajá. Sobre todo cuando vamos en avión. Y después esto de la vieja llaga del desgarramiento en el ser, curada al fin. Es como, si llega un momento, ves como es la escatología adelantada, ¿no? Llega un momento en que la división que tenemos se sana, la herida queda sanada. Y esto, Requerida para acceder al reino de aquí y de allá, y del más claro, allá, en hasta la las allí. imaginación requerida para acceder al reino. Ahí Mm. se sana la llaga. Ujú. La Como sangre diciendo, misma del ángel. Ay, eso estaba leyendo. Qué bárbaro, al zar de la oscura palabra, oh poetas libres del azar, la sangre misma del ángel. Qué bárbaro. Increíble, ajá. fuertísimo. En Sí, esta enajenación requerida para acceder al reino es justamente el desprendimiento de sí mismo. Mm. Eh, Pasarán el abismo. ¿De qué manera describe la muerte? Por lo Ajá, oscura y profunda, pero exacto, despegarán hacia las nubes, o sea, hacia la luz. así mismo. para Claro. acceder al reino Vamos de a leer aquí. sí, sí, mi amiga, porque el tiempo es tirano. ¿Qué vamos Otra a leer? lectora, Luisa, lee sí, mi amiga, Bueno, dale. cómo no, cómo no. Sí, mi amiga, estamos bien, pero tiemblo a pesar de estas llamas dulces contra junio. Estamos bien, sí. Miro una danzarina en su martirio, es cierto, con los locos brazos, ay, negando la ceniza y el crepúsculo íntimo. Estamos bien. Kunin que se va, muy pálido, al país que nunca ha recorrido, mientras Debussy enciende el suyo submarino. Estamos bien, pero tiemblo, mi amiga, de la lluvia que trae más agudamente aún la noche para las preguntas que se han tendido como ramas a lo largo de la pesadilla de la luz, con la vara que sabes y la arpillera que sabes, en las puertas mismas quizá de la poesía y de la música. Estamos bien, sí, mi amiga, pero tiemblo de un crimen. ¿Cuándo? ¿Cuándo, mi amiga? Junto a las mismas bailarinas del, del fuego, ¿cuándo el amor no tendrá frío? Precioso. Estamos bien, pero tiemblo. Sí. Está contestando alguna pregunta que le hizo, porque dice pero, sí, pero, Que se la hace a sí mismo. Claro, se la hace a sí mismo. sí, Sí. pero tiemblo a pesar de esas llamas dulces de contra.
Estamos Cuando, bien, sí, cuando el peso de la pregunta la tenaza, le dice sí, estamos bien, pero pero tiembla. estamos bien. En su martirio es cierto, con los locos brazos. Pero tiemblo, mi amiga de la lluvia que trae agudamente aún la noche para las preguntas que se han tenido como ramas a lo largo de la pesadilla de la luz. No Ah, está tan bien, ¿Eh? No. no está tan bien. sí, Siempre hay está un bien, pero, pero hay cosas siempre que hay un pero, suceden, claro, siempre ¿no? hay un pero. Siempre hay un pero. Estamos bien, pero Vamos podíamos estar mejor. Pero tiemblo de un crimen. Sí, qué ajá. bárbaro. Vamos a la luna de Pekín. Fíjense que en la manera de distribuir es distinta. A mí me hace acordar, ¿se acuerdan? Al comienzo del siglo XX, cuando escribían Apollinaire y escribían las poesías y ponían una palabra en un lado, otra palabra en otro, es decir, los epígramas ensayaban con las poesías y ubicar las palabras en el espacio. Bueno, él también ubica las palabras casi como un movimiento, ¿no? De lo que está diciendo, ¿no? Mm, Ajá. Sube la luna, sube en el filo del silencio, loto del silencio de octubre, y algunas espumas de los siglos, lejos, nievan unas orillas que ahondan más y más en una suerte de sonido con pliegues. Ya. Sube la luna, sube con toda la palidez de octubre, sobre el sueño y frente a las montañas del oeste. Yo también sobre la ciudad, pero flotando hacia un mediodía que fue, de pétalos de cielo, ya para el regreso de ellos, para las miradas de ellos. ¿Verdad que hasta pisaste distraídamente un mediodía de jacarandáes? Y para los amigos que miraron tal vez desde las dos orillas de la brisa, ¿qué flores las del cenit? Pero a vosotros, ay, los latinos que os enviaría desde esta agonía de la luna. En el suspenso, es cierto, hacia las profundidades del dragón, cuando ya desde los cauces otro pez vuela su transfiguración arriba. ¿Qué os enviaría que nos fuese este suspiro, ese suspiro que os dolió con la corona de ayer? Y el cariño de Luis, de Raúl, de Hugo, Paco, Mario, José Luis. ¿Qué presente? ¿Esta luna acaso? ¿Esta hostia de las edades? ¿Con la harina de Lita y Pe, tal como a su doble en lo hondo? Dicen, la eternidad lo igualará. La misma hoja al fin, hoy, en las manos del agua, de los millones y millones de la participación, con el confín sobre sí, o bajo la sonrisa que danza. Y las unas que unen nuevamente la colina y el azul, pero desde la raíz del ciruelo. Más, qué poderes los de un hilo para administrar la poesía así, y a manera de gentileza, y en uno como vacío del tiempo, aunque en la punta del día, y aún en una lámina de Lita y Pe, o todavía en una oblea de mi Yao, con las líneas de la golondrina, a veces, y de la hoz, naturalmente, a veces, sube la luna de Pekín, sube por el escalofrío, a través de su pensamiento sube, y al caer del otro lado del otoño, el viento de sus alas, ¿será ese que atizará sobre el anochecer el lucerillo de ahí, o mis sentimientos, y que deshojará esta vez tal el destino, ¿no? El otro cielo de los jazmines, ahí,
Sube la luna de Pekín. Sube por el abismo del Tao. Sube la luna hacia su I, ella igualmente, hasta la libertad por un minuto de su abismo. Una con el abismo. Sube, sube la luna de Pekín. La luna loto del silencio. Mm. De algunas espumas de los siglos, lejos, Sí. nievan unas orillas. Y para los amigos que miraron tal vez desde las dos orillas de la brisa. Mm. Mediodía de Carandáes. Mm. Pero a vosotros, ITPG, ¿qué os enviaría desde esta agonía de la una? Li Taipei es un pintor muy conocido, de ahí me lo dijo la IA. Tu amiga. Y acá cuando nombra a los amigos que habla, no fuese ese suspiro que os dolió con la corola del ayer. O sea, los que se fueron, los que no están. Ujú, sí. Creo, ¿va? Sí. Pero después habla de la hostia de las edades que los une con la harina de Litaipei, tal como su doble, ¿no? No dice en eternidad lo igualará. Es distinto este poema. Totalmente, Como, totalmente. como una luna que va sanando. La luna misma hoja fin de hoy en las manos Como del una agua. descripción cinematográfica. Uno ve subir la luna, Sí, siente subir la luna. sí, es así. Ese es un poema en movimiento. En las manos del agua para el domingo de los millones y millones de la participación, con fin sobre sí, bajo la sonrisa que dan. El confín sobre sí es la muerte siempre, para mí. Hostia de las edades. Qué figuras, ¿no? La hostia de las edades me gustó. El loto del silencio y hostia de las edades. Qué Mm. maravilla. Esta parte que viene de un hilo, muy buena. Sí, para Más que administrar la poderes, poesía así, a la manera más, de gentileza. más que poderes los de un hilo para administrar la poesía, así a la manera de gentileza y en uno como vacío del tiempo, aunque en la punta del día y aún en una lámina de Lita y P o todavía en una oblea de Emisiao con las líneas de la golondrina y a veces y de la voz, naturalmente, a veces, y Mm. ahí queda picando. Sí. Los silencios que deja, ¿no? Sí. Ujú, Bueno, por eso, en esta distribución de las palabras, los sí, espacios vacíos hablan.
o los hace hablar uno. Claro. Y, Y no y, solamente los espacios vacíos, sino el movimiento, ¿no? Hay como un Sí, movimiento de las palabras. y la ubicación también pareciera que nos hace, Hay un mm, vaivén. sí, como que nos incita a nos invita a esos silencios o a esos. y Sí. está preguntando a Mm. veces, Y Cuando, aparte esta manera de escribir nos Mm. hace leer más pausado, más Sí, sí, como contemplativamente. que nos hace detener, ¿no? Nos Es hace más hermética esta, ¿eh? es más cuando, hermético. cuando habla de las líneas de la golondrina a veces y de la hoz, naturalmente a veces, ¿qué, se refiere a al martillo y a la hoz, a la parte política y a la parte poética con la golondrina? ¿O no? Pareciera, ¿no? Mm. Yo lo Ujú. relaciono con el sí, pero la poesía No, anterior. no lo sé. Y yo tampoco, no sé. Pienso quizás también que podría ser eso, podría ser también la hoz, también la imagen de la muerte, ¿no? Sí. Mm. Bien. Entonces la golondrina, la vida por un lado y por otro lado Mm. la muerte. el Busca- vuelo, el sí, vuelo, claro, como también libertad. Como Mm. también, claro, claro. Ahora sí, pero me parece que sí que la realidad después en los poemas hay lindísimos poemas chinos. Yo creo que las- el martes que viene, la primera hora la dedicamos a leer los poemas chinos que faltan porque son lindísimos. Y después la segunda hora ya empezamos con Heidegger y Hölderlin. Pero me parece que los poemas chinos no, Pero los que faltan, ¿ya los mandaste? No, no. Sí los mandé no. en las obras completas, pero no los mandé. ¿No están en el tercer envío? No. Ah, no. Puede ser alguno. Pero pero hay un poema que atraviesa el río Yangtze, hay un poema que está bueno que utiliza la imagen de Borges de los caminos que se bifurcan, que es una imagen Mm. inventada, y él le da un espacio real en su poema, este, juega con eso. Después es la pregunta, ¿no? Y al caer del otro lado del otoño, el viento Sí. de sus A alas. Esto través, está muy bueno también. a través del pensamiento sube ¿Qué? que el otro lado del otoño. Viento de- Ujú. ¿Qué deshojará esta vez tal el destino, el otro cielo de los jazmines? Hasta la libertad que por un minuto de su abismo, una cae con el abismo. Sube, sube la luna de septiembre. ¿por qué usará el vosotros si ya estábamos en ¿Qué el hace para ti? 58? Por el abismo del Tao sube la luna hacia ¿Eh? su. Por el abismo del Sí, es Tao, verdad que Tao significa camino. sí. ahora es verdad que utiliza Que ya era, eh, ya como si no se fuera usaba, un lenguaje antiguo. no se usaba ya no lo estaban usando. No. Y Bien, tenemos 3, 4 minutos para decirnos cómo nos fue. Nos sacudió tanta variedad de elementos, de sentimientos. No te pueden dejar sin movimiento interior. Ok. A mí me pasó casi al revés. A mí me dejó como calma. A mí me dejó calma, como que todo, todo sereno, No, a mí todo para también. todo para contemplar No, y no, pero además sí, sentido de pertenencia con la naturaleza y con el cosmos, porque hoy hablamos de todo, ¿no? De las nubes, del cielo, de la luna. Ok. Yo cada vez me siento más ignorante. yo no Pero sé, nada sé. Sí.
Ya lo han Luisa, dicho. hacé tu resumen, Luisa. ¿Eh? Hacé Más tu resumen, Luisa. ya está. Solo sé que nada sé. Todo es misterio, pero lo bueno es intentarlo. Para mí, Bueno, le estamos poniendo el cuerpo. claro, Ajá. Ningún cuerpo y alma. para mí este poeta invita a la pureza de la percepción de la Ok. naturaleza, Mm. que conlleva al misticismo finalmente, ¿no? Porque es el ser mismo el que se expresa a través del lenguaje poético. Ok. Sí. Yo navegué mejor en los primeros versos y de pronto me llegó otra sensación que tengo que madurar. ¿Y Sí, por qué con, por eso está bueno no robarle una hora a Hölderlin y a Heidegger, porque los poemas chinos es otra cosa. claro, Y nos pone en otra atmósfera. Claro. sí, Y a mí esta tranquilidad del último poema, bueno, pero me además parece. enriquece su lenguaje, pareciera, ¿no? No sé. No, no sé. Me falta Magdalena Freire, me falta Graciela, que estuvo muy silenciosa, me falta No se Flor. siente No bien, se ¿no? siente bien, Comentó que no Graciela. se siente bien. No, pero Ah, pobre Graciela. Graciela dijo se que me no se viró la siente bien. cámara. Sí, pero estoy acá, estoy acá. Sí, sí. A mí me dejó también, como dijo Silvia, una sensación de paz y de tranquilidad, pero de tranquilidad existencial, digamos. Es como que él en todo momento describe la naturaleza, pero después te está llevando o está trayendo algo de otro lugar. Ok. Y como, bueno, me pareció muy místico y utiliza la naturaleza para eso, ¿no? Como para llevarnos, traernos y me encantó. Gracias. Tranquilidad, pero alerta. Sí, Ah, Y pero, me certeza, falta, me certeza. falta Flor, me falta Inés, no sé si dijo Inés, me No, a falta mí no. Magdalena. No, a mí me remitieron muchos versos como al tema del consultorio, de los pacientes, ¿no? Como en qué urna etérea, alma, olvidaste tu tiempo y tu piedad, o las ramas de la angustia, alma, que llaman. Me pareció como otra forma de definir los síntomas o las patologías, ¿no? O la enajenación requerida para acceder al reino. Me pareció todo como, como eso, me acordé de los síntomas de los pacientes y vistos en forma de poema. Eso también es poético. Por eso, sí, me pareció que eran. A mí me gusta mucho la manera en que integra lo material y lo espiritual. ay, sí. En que la naturaleza es no un motivo, sino el medio para contemplar y comprender el mundo. Ya me está llamando por ahí. Bueno, comprender, me gusta cómo hacer las reflexiones eh, de los elementos cotidianos humanos eh, a través de la naturaleza de una manera magistral. Me gustó mucho. Muy bien. Y a mí me gustó también, me gustó, no sé, la sencillez o más que la sencillez, recuperar lo sencillo, lo cotidiano, lo que observamos y lo hace de una manera tan poética, ¿no? Bueno, también hay algunos versos que fui anotando que me encantaron, ¿no? ¿Qué poderes los de un hilo para administrar la poesía, ¿no? Poderes de un hilo. O sea, hay cosas
con las líneas de la golondrina. No sé, hay cosas que son tan profundas y que toma, Y simbólicas. sí, y toma cosas sencillas de la naturaleza que vemos todos los días, Ujú, tiene otra mirada, ¿no? sí. Sí, ahora voy a mirar distinto a la hierba, al yuyito. ¿Quién más falta? Magdalena, vos Serrano, ¿ya dijiste? Sí. Bueno, y Se ve entonces que me no me faltaba escuchan. Vilma, también ya No, dije. Vilma ya dijo un montón de cosas. No, bueno, muy bien, entonces nos vamos a ir. No vamos. No, lo que digo una cosita es que me parece que este hombre tiene la capacidad de ser muy profundo, muy serio como poeta Sí. y muy llano a la vez para nosotros que somos ignorantes. En el sentido que vieron que nosotros nos dedicamos a ver un montón de poetas que terminamos de verlo y decir, la verdad, que entendimos o sentimos el 10%, no sé, como diciendo que nos parece un universo que no llegamos a entrar. Él me parece que tiene la virtud de hacernos, de ser cercano a nosotros. Sí, Es más Somos nuestro cercanos, también, claro. es más nuestro, Es pero ¿no más es nuestro. cierto? Tiene sí, la sí. hondura, pero tiene la capacidad de la cercanía. Uno no, eso está bueno, Totalmente. Sabemos de qué está Muy, hablando. totalmente, muy sencilla su manera de ver exactamente, Sí, la, es la sencillo y realidad. profundo al mismo tiempo. Es exacto. asequible. Sí. Estén bien, hasta la Igualmente. próxima. Chao, Gracias, gracias. Hasta el martes. Buena Gracias, semana. chao, chao. Que te Chao. mejores, Graciela. Gracias, Sí, Magdalena. Hasta Chao. luego. que Beso, estén Graciela.